por el sacrificio que Jesús hizo en el madero, que fue un sacrificio agradable a Dios, porque Jesús fue un ser puro, un ser humano santo, pero que entregó su vida en expiación por el resto de pecadores. Y ese es otro punto clave, que Jesús fue un ser humano y que es por eso que Él pudo expiar los pecados de otros seres humanos. Es decir, que Dios no aceptaba ni a un animal ni a un ángel que de alguna manera se ofreciera en expiación por los pecados del ser humano, porque es un ser que es distinto al ser humano. Es decir, que el ser que debía expiar los pecados del ser humano debía ser también un ser humano. Bastante lógico, ¿verdad? Y por supuesto, tendría que ser un ser humano que, aunque tuviera la misma carne pecadora de todos los seres humanos, nunca habría pecado. Y es que la doctrina nefasta de la Inmaculada Concepción es tan torcida que solo hasta el año 1854 fue decretada por el Papa Pío IX, cuyo nombre era Giovanni Maria Mastai. Fue él quien declaró por decreto gubernamental, o como le llaman los católicos, por bula papal, la bula llamada Ineffabilis Deus, la cual fue emitida el 8 de diciembre, en donde se decretaba que a partir de la fecha María debía ser considerada por todos los cristianos como inmaculadamente concebida, es decir, que ella debía ser entendida como libre del pecado original. Y entonces es desde esa fecha que los hispanos en su mayoría celebran esta fiesta del 8 de diciembre encendiendo velas en las terrazas y balcones de sus casas, sin que haya manera de que tú los puedas sacar de esa tradición, por más que les expliques que solo hasta el 8 de diciembre de 1854 fue pasado el edicto o decreto, y que no es cierto de ninguna manera que este concepto de la Inmaculada Concepción pueda llamarse como tradición apostólica, como le llaman ellos, diciendo que ellos guardan las tradiciones de los apóstoles, cuando ya vemos que no había ningún apóstol vivo en el año 1854, como es apenas obvio, sino que todo fue una ocurrencia del Papa Pío IX. Recontra plop, es de locos, hermanos. Entonces, es bastante curioso que ahora Donald Trump convierta esta fiesta mayormente hispana en una fiesta también anglosajona, y que ahora sea Estados Unidos casi una imagen perfecta de la Roma papal. ¿No es de locos, hermanos? Plop. Todo esto está ocurriendo mientras el anticristo León XIV se reunía en el Líbano el 1 de diciembre con los líderes de la Iglesia Católica y con los líderes musulmanes de esa nación. Pero un momentico, ¿en dónde quedaron los líderes judíos? Pues en esa reunión del Líbano brillaron por su ausencia. Recontraplop. No olvidemos el plan del Papa Francisco de crear una casa abrahámica donde supuestamente las tres religiones principales del mundo deben unificarse en torno a adorar a la Trinidad. Es decir, que el islamismo, el catolicismo y el judaísmo deben olvidar sus diferencias y unificarse todos en un punto en común, que sería el Dios trinitario. Sin embargo, esta vez parece que el anticristo León XIV le dio la espalda al judaísmo. ¡Plop! Es curioso esto, hermanos, porque la visita del Papa León XIV al Líbano ocurre después de una terrible y nefasta crisis económica que sacudió a esa nación, de la cual nosotros ya sabemos su modus operandi. Ustedes ya saben, hermanos, de repente a través de alguna excusa empiezan las noticias sobre escasez de dólares y que luego hay problemas de liquidez en el sistema bancario. Ay, hermanos, imaginémonos la mentira, la ironía, escasez de dólares cuando ellos los imprimen
imprimen como si imprimieran papel periódico. No es de locos. Luego sale la noticia de que hay mucha inflación. La moneda de tu país se está devaluando rápidamente. Luego ellos imponen restricciones para que tú no puedas comprar dólares. Luego vienen restricciones para que no puedas sacar el dinero de tu cuenta. Imponen límites de retiro diario de tu propio dinero, tanto en cajeros automáticos como en el banco. Y todo esto fue lo que ocurrió en lo que se conoció como la crisis de liquidez libanesa, la cual se agravó a tal grado que los bancos dejaron simplemente de abrir sus puertas, es decir, no volvieron a abrir. De locos, ¿verdad, hermanos? Simplemente los bancos dijeron, no le vamos a dar dinero a nadie y punto. Y por tanto, desataron una crisis en esa nación que casi que fue de película. Nosotros ya hemos visto estas películas continuamente donde personas entran a atracar o a robar un banco. Pues efectivamente eso fue lo que empezó a ocurrir en el Líbano, solo que las personas no entraban a robar el dinero de otros, sino a tomar su propio dinero por la fuerza. Todo esto fue convertido en un show mediático, pero sin embargo eso no contuvo a los bancos de apoderarse de todo el dinero de la nación. Es decir, que finalmente los bancos le dijeron a todos sus ahorristas, mira, solo te vamos a poder devolver el 10% de tu dinero, o lo tomas o lo dejas. Plop. Todo eso, hermanos, hace parte de un video que ya les hice titulado La Ruta al Anticristo, donde les revelé que será a través de terribles crisis económicas donde las masas se verán forzadas a adorar al Papa de Roma para tratar de subsistir, para tener su alimento diario, lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta que el sistema bancario de cada nación está en poder, está en manos de los caballeros masónicos templarios del Vaticano. Recontra plop. Hermanos, luego el Papa León XIV llegó a traer un mensaje de esperanza a la nación empobrecida por sus propios caballeros templarios, donde inclusive más de 800,000 personas tuvieron que emigrar del Líbano hacia Europa y al Reino Unido, ¿verdad? Bastante curioso, porque ¿cómo pudieras tú lograr que el Islam sea catequizado sino obligando a los islámicos a emigrar a países cristianos como los de Europa? Finalmente, la crisis del Líbano me recuerda a las mismas crisis bancarias ocurridas en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, ¿verdad? Ya sabemos el modus operandi de ellos. ¿Será que es posible que te tomen por sorpresa en tu propio país? Hermanos, yo no puedo creerlo. Hay que estar apercibidos porque de repente el dinero se evapora, la casa toma todo, ¿verdad? Ya sea a través de la inflación o a través de corrales financieros. Es decir, que tu cuenta es bloqueada y de repente tu dinero es sustraído. Ahora, nosotros hemos recibido la bendición de Dios de ser advertidos de estas catástrofes bancarias que de una forma o de la otra van a tener que ocurrir en cada nación. Ya veremos qué excusa adicional se inventan a las que ya se han inventado, pero hasta ahora el modus operandi es bastante similar y es como de locos que se sigan saliendo con la suya una y otra vez, hermanos. Es que es de verdad que parece que viviéramos en una nación de zombies, porque es que el modus operandi es bastante simple y lo repiten en cada nación una y otra vez. Sin embargo, hermanos, como esto es inevitable, es importante que nos vayamos preparando para que cuando esto ocurra y tal vez no podamos acceder al dinero de nuestras cuentas, tengamos alimento en nuestros hogares, o tal vez tengamos efectivo, o tengamos reservas que nos permitan sortear el pequeño periodo en el cual estos bancos han impuesto su
corralito financiero, como ellos le llaman. Ay, qué lindo, ¿verdad, hermanos? Plop. Ok, siguiendo con los eventos extraños, en la semana durante la cual el Papa León XIV visitó al Líbano y resulta que solo se reunió con líderes musulmanes, dejando por fuera a los judíos. ¿Qué pasó ahí? No olvidemos el ataque mediático contra todos los integrantes del culto religioso ultraortodoxo judío llamado Lev Tahor, que a la final son judíos hasídicos, y básicamente puede que digan que es una secta en sí misma, pero uno puede ver que hay un ataque directo en contra de los judíos hasídicos. Sin embargo, resulta que un grupo de lo que ellos llamaron secta, o que más bien debería llamarse culto religioso, viajó a la nación de Colombia, en donde fue una noticia global que las autoridades de esa nación llegaron, hicieron una redada y tomaron los hijos o los niños de esas personas, que fueron 17 niños, supuestamente habían sido rescatados debido a que estaban siendo sometidos a abusos y a todo tipo de vejámenes. ¿Verdad, hermanos? Esta fue la noticia que le dio la vuelta al mundo y que, bueno, hubo un despliegue mediático impresionante en donde cualquier persona que yo creo a la que tú le preguntes te dirá pues exactamente lo mismo, que los niños tuvieron que ser rescatados, sobre todo porque habían supuestamente 5 niños con circular amarilla de Interpol, lo cual quiere decir que los niños habían sido supuestamente secuestrados y sacados de una nación donde ellos vivían y llevados a otra nación extranjera. Luego resultó que las mismas autoridades de la nación de Colombia devolvieron los mismos 17 niños que ellos supuestamente habían rescatado del culto Lev Tahor porque estaban siendo sometidos a vejámenes, es decir, que reconocieron que no había ningún tipo de señal de abuso ni de vejamen en contra de los niños y que a la final tuvieron que devolverle los mismos exactos 17 niños a supuestamente esa secta horripilante, maldita o maltratadora, como la han llamado cientos de medios de comunicación y youtubers. Luego, para colmo de las ironías, los padres y los 17 niños se subieron en un avión como si nada, llegaron a New York, donde llegaron así como si nada, como si fueran otro ciudadano más. Se bajaron de sus aviones y llegaron a sus hogares y allá están en Nueva York junto con sus 17 niños. Es que uno se impresiona, ¿verdad, hermanos? ¿De verdad que era necesario que hubiera semejante despliegue mediático para supuestamente hacernos creer que esos 17 niños estaban siendo abusados? ¿De verdad que era necesario, hermanos? Y yo pregunto, ¿dónde quedó aquello de la circular amarilla de Interpol y etcétera? Porque ese es un asunto importante. Uno se pregunta, ¿realmente valió la pena decir que habían 5 niños con circular amarilla de Interpol cuando luego tuvieron que devolvérselos a quienes eran sus cuidadores, sean sus padres? Supongo que eran sus padres, pero uno lo que puede deducir es que no había ninguna circular amarilla de Interpol, porque el proceso que debe seguir una autoridad cuando hay circular amarilla de Interpol es retener al niño.